acción es que nosotros ejerzamos violencia física, ¿no? Que realmente la llevemos a cabo. Aquí hay unos asteriscos en donde yo hago mi aportación y tiene que ver con esta violencia relacionada con el incitador. Quien incita a la violencia me parece también que es un tipo de acción. Por segundo está la violencia por omisión o negligencia. Esto quiere decir, cuando nosotros vemos un acto violento y nos callamos ante esta situación, estamos generando también un acto de violencia por omisión o por negligencia. La violencia también es el tipo de daño causado, violencia física, psicológica y emocional, sexual, económica o patrimonial. Cuando hablamos de la violencia física, siempre nos vamos a referir a situaciones que tengan que ver con contacto. ¿En qué nivel? Bueno, aquí es donde nos vamos a enterar qué tan importante es la parte del nivel de la violencia, porque desde un pellizco hasta un golpe que pueda causar la muerte es violencia física. Cuando hablamos de violencia psicológica y emocional, pues también tiene que ver desde un grito hasta no sé, una situación de amenazas o de acoso, también es una violencia psicológica. La parte sexual, vamos por la misma, ¿no? Desde el tomar una foto a una persona que no está aceptándolo, digamos que no es consensuado, hasta una violación, es violencia sexual. Lo mismo resulta en la parte de la violencia económica, el detener o el retener el dinero de la persona en la que vivimos, de la pareja o de otras personas, está relacionado con la parte de la violencia económica. El no dar documentos respecto a alguna propiedad también está relacionado con esta parte. Es importante que sepamos que la violencia puede ser gradual. La mayoría de los casos empieza desde muy abajo, con situaciones violentas que parecen casi imperceptibles, hasta convertir en situaciones violentas que pueden ser fatales, ¿no? También tenemos el tipo de violencia según el agresor, nos maneja como violencia juvenil cuando los chicos están en pandillas, el terrorismo que puede ser político y religioso y la violencia psicopática. La violencia psicopática está relacionada con aquellos delincuentes que ejercen violencia de forma deliberada. Aquí, en estos asteriscos, yo pongo otro tipo de agresor, que es el agresor convencional desde mi perspectiva. Esto no se encuentra en la taxonomía, sin embargo, pues yo lo agregué, porque me parece que existen yo diría que son los agresores convencionales, las personas que están dentro de nuestras casas y que no necesariamente están en pandillas, que no necesariamente tienen una situación política religiosa y que también no necesariamente psicopáticas, que es el agresor convencional que vive con nosotros, nuestros compañeros, nuestros hermanos, familiares, personas que agreden sin quedar dentro de esta clasificación, ¿no? Ya, por tipo de víctima. Pueden ser contra los niños, contra las personas mayores, los ancianos, la violencia de género que está relacionada con la violencia hacia las mujeres, la violencia debido a la orientación sexual, sobre todo en las personas transexuales. Hemos observado que se genera un importante grado de violencia hacia estas personas y la violencia hacia las personas con discapacidad. No sé qué hice. Ok, la violencia según el ámbito donde ocurre el contexto. Y esta
Oye, otra vez me aparece aquí una cuestión. La violencia, según el ámbito donde ocurre, puede ser doméstica o intrafamiliar, dentro de la casa, en las comunidades, en las calles o en los espacios públicos. La violencia en las escuelas, que es considerada bullying, la violencia en el trabajo, que es el mobbing, y la violencia a través de los medios de comunicación y el ciberespacio. Ahí ya viene otras situaciones como el ciberbullying, como el grooming y como otro tipo de violencias que al parecer no teníamos contemplados y ahora, debido a esta, pues, a esta conectividad o a este tipo de conectividad, nos la hace, pues, muy notoria. Perdón, es que me fui un ratito. Ok. Pero bueno, ahora ya nos vamos a ir, ya vimos como un poquito, ya nos contextualizamos y ya nos documentamos un poco acerca de la violencia, cuáles son los tipos de violencia, y bueno, me parece que dimos como algunas especificaciones. Sin embargo, ahora nos vamos a ir con el tema que nos ocupa muchísimo en este momento, que es el tipo de violencia que prevalece durante la cuarentena COVID-19. Es importante que comprendamos que la violencia es en la mayoría de las ocasiones un acto o una acción deliberada de ejercer poder sobre el otro. Cuando nosotros hablamos de ejercer poder sobre el otro, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, ¿quiénes reciben la violencia? Los niños. ¿Quiénes ejercen poder? Pues regularmente los maestros, los padres de familia, adultos. Cuando nosotros hablamos de mujeres, nos vamos a dar cuenta que quiénes son los que ejercen el poder, sus compañeros sexuales, sus parejas, los esposos, etc. En los ancianos y en las personas con discapacidad es exactamente lo mismo. Es una situación de poder. Regularmente la violencia tiene componentes muy relacionados con estas situaciones de aprendizaje. Bandura nos habla de un aprendizaje social. En realidad la violencia no se da per se, por sí sola. Regularmente las personas violentas son personas que crecieron en hogares violentos, que se desarrollan en espacios violentos y que a través del aprendizaje por observación y el aprendizaje social aplicar este tipo de conductas una y otra vez en diferentes contextos. ¿Siempre la van a replicar? No, no siempre. Hay personas que pueden venir de hogares violentos y no ser violentos. Sin embargo, sí hay una alta probabilidad que las personas que vengan de hogares violentos se conviertan en personas violentas. Ahora, otro punto importante respecto a la violencia es el hecho de darnos cuenta que la violencia va a ser en nuestros tiempos y seguramente en otros es normal. Creemos que es común, creemos que es parte de nuestra forma de relacionarnos con el otro, ya sea con nuestros familiares, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Nos es fácil agredir al otro y no considerarlo como un acto violento. De hecho, es difícil que nosotros nos reconozcamos como personas que ejercemos la violencia, como agresores. Regularmente nos identificamos mucho más con la parte de las víctimas. ¿Y qué es? Porque obviamente el ser víctima nos causa displacer, total, absolutamente. Mientras que el ser agresor puede ser que nos genere una sensación muy importante en relación al poder, al sentirnos fuertes, al sentirnos capaces. Es por eso que las personas que hacen la violencia lo hacen personas que se consideran de menor poder, como las mujeres, los niños, los ancianos. Y digo se considera, es muy importante, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad o con lo que de verdad sea. Ahora, esta parte de la violencia normalizada se inicia desde que somos muy pequeños, es casi imperceptible. Yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba en la
primaria, no sé, le decía a mi mamá, es que tal niño ve, y lo primero, la primera concepción que dicen, y seguramente ustedes en casa inmediatamente lo pensaron, seguro le gustas. Y entonces vas creciendo con la idea de que mientras el otro te agreda, es probable que te quiera, es probable que le gustes, es probable que, no sé, que quieras a tu amigo. Y la otra también así establece una relación. Te molesto porque a lo mejor sí me caes bien, o a lo mejor sí me gustas, y entonces quiero atraer tu atención, y atraigo tu atención de una forma violenta, ejerciendo una violencia. Es por eso que es bien importante que nosotros la identifiquemos y la ubiquemos, porque nos preocupa mucho ser víctimas, pero también debemos de reconocer que podemos ser víctimas, que podemos ser agresores. Y lo debemos de reconocer y modificar. ¿Qué es lo que está pasando en la cuarentena? Porque escuchamos, bueno, en España el 40%, se incrementó en 40% las llamadas de auxilio de mujeres que se encuentran en confinamiento. Los padres de familia han incrementado pues esta forma punitiva de trabajar, de estar con los niños. Nos hemos convertido en personas que ejercen la violencia en espacios de confinamiento. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está causando todo este caos? ¿Es nuevo? Por supuesto que no es nuevo. De hecho, con anterioridad, el 8 de marzo de este año hubo una marcha increíblemente grande por parte de las mujeres, en donde expresaban que estaban cansadas de esta parte de la violencia. Pero no solamente las mujeres son víctimas de violencia, ¿no? En general, la población es víctima de violencia. Cuando nos vamos a desmenuzar un poco de cómo estamos aquí en la parte de la cuarentena, y por acción, si nosotros lo trabajamos clasificándonos de acuerdo con esta taxonomía que revisamos, pues si lo vemos por acción, sí estamos ejerciendo la violencia físicamente, pero también la omitimos. Cuando nosotros somos, digamos, testigos de que tanto vamos a suponer en una casa, están haciendo la tarea, soy el padre de familia, o soy el tío o el primo, y veo que se está ejerciendo violencia hacia una persona, cualquiera que sea, y yo no hablo, y lo único que hago es callarme, estoy ejerciendo una violencia por omisión, por negligencia. Oye, Danet, pero es que también puede ser que sea miedo. Sí, por supuesto. Es muy probable que nosotros no nos movamos y nos quedemos callados por miedo. Y va a ser la mayoría de las ocasiones esta violencia relacionada con omisión o con negligencia. Por el tipo de víctima, pues mujeres, hemos visto que se han incrementado las llamadas de atención, e incluso se han hecho campañas en donde te dicen, oye, si vas y pides un cubrebocas morado en las cadenas de Oxxo, en el Soriana o en las farmacias del ahorro, inmediatamente las personas que ahí trabajan se van a enterar que está solicitando apoyo, que está solicitando inmediatamente, digamos, ayuda ya a nivel de policía, porque está sufriendo un confinamiento violento. Se han hecho campañas en donde hay números, en donde se establece como una serie, un protocolo de qué hacer en caso de que esté siendo violentada. En la cuestión de los niños es un poco más complicado, porque los niños no tienen forma de expresar su violencia, que están siendo violentados regularmente, y más durante el confinamiento, ¿no? No hay la oportunidad de ellos de quienes son realmente quienes ejercen la violencia, digamos, siendo este control. La misma situación para los ancianos, y tristemente también la misma situación para las personas con discapacidad. Este acto es un acto privado, sí es un acto privado, es un acto que se conoce como algo que sucede únicamente en casa. Sin embargo, tiene una repercusión a nivel público, y también obviamente está teniendo una repercusión a nivel de políticas públicas. ¿Por qué a nivel de políticas públicas? Porque ha avanzado tanto y nos genera tanto conflicto
conflicto, que nuestro gobierno se ha tenido que poner las pilas y decir, ok, sí están matando mujeres en su casa, sí están lastimando niños en su casa, ancianos y personas con discapacidad. El gobierno tiene que poner atención, o al menos los gobiernos de otros países han puesto atención y han hecho un llamado de emergencia a esta situación. Han hecho diferentes campañas, se ha establecido como mucho esta parte del informar. ¿Por qué es importante informar? Que esto es violencia y que no es normal, por la parte de la normalización. O sea, de verdad hemos llegado a una cuestión de, pues es mi esposo, así me trata, ¿no? Esto es lo común, pues es que es mi hijo, así le pego, porque es la única forma en la que va a entender. Lo mismo pasa con los ancianos, pues es que ya está grande y se vuelven como niños, entonces pues los tenemos que reprender. Y con las personas con discapacidad va muy similar, aunque sí hay como muy claro que es una situación relacionada con el abuso del poder dentro del espacio doméstico. Precisamente cuando hablamos por contexto, pues sí tiene que ver la casa, que ahorita es donde estamos 24/7, encerrados, con una dificultad, digamos, para establecer relaciones con las personas que ahí viven o para establecer relaciones con nuestro exterior, generando estrés, ansiedad y un montón de cosas que parece ser que es lo que está causando aquí el caos en relación a la agresión. Ahora, no solamente hemos visto esta agresión dentro de los espacios domésticos, también hemos visto esta agresión en la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me parece que vi una noticia en donde han encontrado, bueno, vi varias noticias en donde han encontrado mujeres y personas muertas en diferentes puntos de la ciudad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tiene que ver mucho con el confinamiento y con la idea de la cuarentena. Se piensa que no se está poniendo atención en nada más que en la cuarentena. Entonces, el agresor, mientras está sintiendo esta libertad de ejercer esta violencia, pues evidentemente lo que sucede es que las calles, ellos las toman y ejercen estas circunstancias de agresión. Por eso es que es importante digamos, la presencia de la policía en las calles, ahorita que están como solitas, porque los agresores piensan que están como en toda la libertad de hacer ellos quieran, porque dicen que todos están muy ocupados con la cuarentena, todos están poniendo atención en otras cosas, menos en lo que probablemente yo haga. Y en realidad es así. El porcentaje de personas que están trabajando en los ministerios públicos, en las patrullas, ha disminuido porque el gobierno se ha preocupado y ha quitado de funciones ante este virus, esta enfermedad. Entonces, los policías que tienen hipertensión, que son diabéticos, no sé, fueron retirados a sus casas y entonces existe una disminución del personal para apoyar o para trabajar digamos, en contra de la violencia, ¿no? Cuando hablamos del ciberespacio, sucede algo muy similar. Ahorita estamos teniendo una cantidad importante de comunicación única y exclusivamente a través de esta forma de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Es muchísimo más fácil agredir de forma virtual, bueno, en el ciberespacio. ¿Cómo? Pues a través de fotografías, a través de videos, exponiéndose a la burla, haciendo los famosísimos memes, haciendo cosas para que el otro quede en ridículo, quede avergonzado, quede desprotegido. Hay un punto importante, y es bien importante, por eso que nosotros pongamos mucha atención, no solamente si están ejerciendo violencia sobre nosotros, sino si nosotros no estamos ejerciendo violencia sobre las personas que están alrededor de nosotros. Se ha suscitado una cuestión diferente, que es la violencia
al personal de salud. ¿Qué tiene que ver? En esta ocasión no nos encontramos con una situación relacionada con la parte del poder, nos encontramos con una situación relacionada con el miedo. ¿Por qué las personas están agrediendo al personal de salud? Si son quienes nos están apoyando, si son quienes están al frente o al frente en primera línea de batalla para, pues digamos, para generar un espacio de salud, para curarnos. Y resulta que están generándose espacios y acciones violentas en contra de ellos, y esto tiene que ver con el miedo hacia el virus, el miedo irracional que estamos teniendo. Es un pensamiento irracional que nos está generando esta sensación de paranoia. Y cuando nosotros nos sentimos paranoicos, ¿qué es la paranoia? Es esa idea de que alguien nos quiere atacar, de que alguien nos quiere hacer algo. Entonces entramos en paranoia, entramos en miedo, y cuando nosotros nos sentimos agredidos, adivinen qué creen que es lo que pasa. Pues sí, exactamente, agredimos. Nosotros también nos convertimos en agresores. En relación a la violencia al personal de salud, está muy encaminado a no quiero que esté cerca de mí porque me puede contagiar. Me da miedo. Y este miedo está infundado o está generado por la ignorancia. Cuando nosotros no sabemos o no reconocemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, nos sentimos aturdidos, miedosos, paranoicos, e inmediatamente se generan situaciones que pueden fomentar la violencia. Y esto es lo que está sucediendo con el personal médico. Recuerdo no hace mucho, a tal vez unos 3, 4 semanas, cuando en Italia estaba sucediendo como el boom de la enfermedad, leí una noticia en donde un par de personas, una pareja que trabaja como en la salud, un médico y un médico y un enfermero, trabajaban en un hospital y el enfermero mata a su esposa médico, a su pareja médico, porque cree que lo contagió del virus, cree que lo contagió del COVID. Y después él se suicida. Cuando hacen la revisión de efectiva, pues digamos, el test del virus, pues ninguno de los dos tenía COVID. Entonces nos damos cuenta que está relacionado con más una idea de miedo, una idea paranoica. Es por eso importante que personas nos ubiquemos muy bien en si no estamos ejerciendo agresión, y esto va a decrementar si nos informamos. Es súper importante. Ahora, ¿cómo la podemos identificar? ¿Cómo puedo identificar la violencia? ¿Cómo puedo identificar la violencia en mi casa, que estoy siendo víctima de violencia o estoy ejerciendo violencia? Es súper importante que nos informemos sobre el tema. Probablemente es un tema que no nos guste y que escapemos o busquemos escapar del tema. Sin embargo, es fundamental que lo reconozcamos como un tema a trabajar, por ejemplo, en las escuelas, un tema a trabajar en la familia, de platicar, de conversar en familia, porque es común que se normalice. Y de hecho, por ejemplo, cuando hablamos del bullying, decimos, ay, por favor, o sea, eso es cualquier cosa, pero si al otro le está causando hacerse, al otro le está causando miedo, si el niño ya no quiere ir a la escuela, es un problema que se tiene que trabajar, o sea, no hay opción. El problema es que lo normalizamos, decimos, ay, pues es que en mis tiempos era peor, ¿no? Y no pasaba nada. Es que así se llevan los niños, es que los hombres cuando son pequeños son muy rudos y entonces por eso se llevan así y no pasa nada, no es violencia. Tenemos que ubicar cuando se está haciendo violento y cuando esto es un juego, que en realidad la violencia nunca debería ser un juego. Entonces, informarse sobre el tema y hablarlo es fundamental. Contactar con nuestras emociones, esto es súper importante, porque precisamente como existe esta normalización, pues no pasa nada, esto es normal, en todos lados sucede esto, lo dejamos pasar. Cuando nosotros estamos
con nuestras emociones y nos identificamos una situación en donde nos está causando dolor, nos está causando angustia, nos está causando una sensación de inseguridad o de malestar, es cuando debemos de poner atención. Digamos que es el foco rojo en donde nos está diciendo, no estamos en un lugar seguro, no nos estamos sintiendo bien. Cuando estamos teniendo una relación que inicia con un poquito de violencia y decimos, ay, es que me cela, ay, no, es que me ama, por eso me cela, ¿no? Porque no me quiere perder. Y me empieza a decir que no salga con mis amigos, o me dice que no utilice determinada ropa, pero no es porque quiere ejercer control y poder sobre mí, no, es porque me ama y tiene miedo de perderme. Atención, te sientes amada probablemente, pero también te empiezas a sentir incómoda. Te empiezas a sentir con una situación de limitación de acciones. Ay, me iba a poner una minifalda, pero híjole, no, porque se va a enojar. Iba a salir con mis amigos, pero híjole, no, porque pues no le gusta. Y esta situación no solamente debe de ser en mujeres, ¿eh? También los hombres lamentablemente sufren violencia. Pues en realidad todos podemos sufrir violencia. Entonces, el contactar con nuestras emociones, el identificar que no nos estamos sintiendo bien, es súper necesario para poder trabajar con esta parte de la violencia. Por ello, el no normalizarla, el no decir, bueno, no pasa nada, así es, a mi prima le pegaban y pues a mí lo único que me hacen es que cuando se enoja de repente me pellizca, o peor aún, ¿no? El que a mí me parece la violencia psicológica una de las violencias más fuertes, más imperceptibles y más normalizadas. Cuando mi pareja me deja de hablar y entonces me ignora. ¿Es violencia psicológica? Por supuesto, porque en lugar de establecer una comunicación efectiva diciéndote, oye, Dana, fíjate que me enojó que no lavaras los trastes, me gustaría que lo hicieras más seguido porque eres bla, 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 y entonces se establece un diálogo y se parte de ese diálogo para generar una solución, que es lo más sano. En lugar de eso, lo que hago es, no pasa nada, no tengo nada, lo ignoro. Y entonces el otro está enojado todo el tiempo conmigo, no me habla, es grosero, no hay acciones de cariño, no hay acciones de una reacción positiva del otro hacia mí. Hay un impacto psicológico. No sé, no sé qué hice mal. No sé qué es lo que necesita el otro que yo modifique. No lo comprendo. Y eso me genera una situación de inseguridad, una situación de miedo, una situación de paranoia. Nunca sé en realidad qué es lo que está pasando con el otro. Y eso es una agresión importante, porque no me siento capaz de solucionarlo o de comprender. Ok, ok. Cuando nosotros observamos que las otras personas nos tratan como en displacer, nos barren, nos hacen, sobre todo personas obviamente allegadas en el plano doméstico, también es una situación de violencia. Y esta cuestión de violencia, repito, no solamente se ejerce entre parejas, sino también, y es constante, entre padres a hijos. Es importante no normalizarla, por supuesto, la violencia no es normal y lo debemos de comprender. Otro punto importante, no justificarla ante el apego afectivo. Es que, hijo, lo quiere un montón. Bueno, no importa, total, se le va a pasar. Me pegó, bueno, pero es mi pareja. Y aparte, es mi pareja, sí me pegó, pero la otra vez me compró un arete. Y nunca le falta nada a mi hijo en la casa, siempre hay comida. Bueno, sí me trata mal y sí me insulta, pero
pero pues me ama, porque la otra vez fuimos al cine y estuvimos súper bien y no siempre estamos mal. Eso es un punto importante, no siempre estamos mal. O sea, digamos, como, no es tan malo, ¿no? Porque el 90% estoy bien y el 10% pues a veces, no tan bien, pero pues finalmente él es así o ella es así, etcétera. Justificar el apego, la violencia por apego es muy común y se da mucho, sobre todo en la violencia hacia las mujeres, ¿no? Ok, vamos a ver ahorita un esquemita en donde nos habla acerca de la espiral del abuso. Lo que les comentaba hace un momento, cuando nosotros decimos, es que el 100% estoy bien con mi pareja, o sea, o el 90% estoy bien con mi pareja, salimos con su familia, me trata bien, es amable, es amoroso, etcétera, etcétera. Pero a veces no lo es tanto. Y entonces se produce un abuso o una agresión, un chispazo de violencia. ¿Y cómo es que se produce? Bueno, hay es un círculo viciosísimo, que aquí lo tenemos como un cuadrado viciosísimo, un rectángulo, y el primer punto es el momento de tensión, ¿no? La comunicación se rompe, hay una cuestión, no sé, no le gustó la comida que se le hizo a la pareja, al esposo, y entonces se enoja, empieza a generar una situación de displacer con la persona. Hay cuestiones físicas, o sea, puedo expresarme de forma no verbal, que estoy enojado, la otra persona empieza a sentirse intimidada, busca el que la situación mejore, sin embargo no logra. Al darse cuenta el agresor que la víctima está generando como reconciliar o buscar la reconciliación, se siente empoderado y entonces genera ¡fum! El punto de violencia, el incidente, que puede ser un insulto, que puede ser un golpe, que puede ser una agresión física mucho más fuerte, un jaloneo, empujar, etcétera. ¿Qué es lo que pasa después del incidente? Viene un punto en donde ya desfogó ese enojo y entonces es, perdóname, mi amor, no, olvida, ya no pasa absolutamente nada, discúlpame, pero es que tú también, si ya sabes que no me gustan los frijoles, ¿para qué haces frijoles? Deposito en el otro la culpa. Tú ya sabes cómo, ya sabes, entonces ¿quién es el culpable? Pues tú, pero mira, ya vamos a olvidarlo. Y bueno, ya, no importa, comemos otra cosa. Y entonces viene nuevamente la calma. Y a lo mejor durante semanas no pasa ningún incidente, pero vuelve a suceder algo a través de, van a una fiesta y se pone la minifalda que no le gusta, ¡pum! Vuelve a generar nuevamente esta cuestión o este espiral de abuso. Es importante que identifiquemos cuándo este espiral nos está llevando a la siguiente fase. Ya no me veo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hice? Ok. Aquí tenemos el violentómetro, que es eh, digamos, es una imagen que se ha difundido, que se ha trabajado muchísimo a nivel, sobre todo secundarias, a nivel preparatoria, para los noviazgos violentos. Ahorita de repente me estoy enfocando mucho en la parte de violencia en la pareja, porque puede ser que es lo que más está afectando, pero vamos a trabajar no solamente violencia en la pareja, sino violencia en general. Y aquí podemos ver, ¿no?, que hay como acciones que nos pueden estar diciendo, cuidado, la violencia está presente, como el chantajear, mentir, el ignorar, el celar, el intimidar, el prohibir, y otras que tienen que ver con denuncia, pedir ayuda. Y yo estoy muy segura que la mayoría de nosotros en algún momento hemos sido agresores o hemos sido víctimas de violencia si vemos pues estos indicadores, ¿no? El golpear, el empujar, el agredir jugando. Hay muchas parejas que es que así me llevo, es que así jugamos entre él y yo, o entre ella y yo, no sé.
la pareja que sea, ya sea novios o matrimonio, es común que digamos, pues es que así nos llevamos, es que así somos, pero hay un nivel importante de violencia y la violencia siempre se va a incrementar si una persona no está recibiendo apoyo psicológico, siempre se va a incrementar. O sea, no va a pasar de ser una persona violenta a ser una persona tranquila por sí sola. No es así. Se requiere apoyo psicológico. Se requiere un apoyo psicológico importante, no es nada más de, pues fui una vez a terapia, no, se requiere de un apoyo psicológico constante, porque no solamente tiene que ver con esta parte no solamente tiene que ver con esta parte de del control de emociones, sino tiene que ver con este aprendizaje social que tuvimos desde muy pequeñitos. Entonces es necesario que si me reconozco como una persona violenta, acuda a pedir ayuda. Y si me reconozco como una persona que está siendo víctima de violencia, también vaya a pedir ayuda porque esto no va a mejorar, ¿ok? Siempre se va a incrementar. Si no se sostiene, se incrementa. Y lamentablemente sí, la vida puede estar en peligro, ¿no? O sea, es impresionante darnos cuenta que podemos estar en peligro porque puede asesinar a la persona que amamos o la persona con la que hemos parentado, que es el padre de nuestros hijos, o
No sale mi diapositiva. A la 10. Ok, ayudar a alguien siendo violenta, porque bueno, esperemos en Dios nosotros no estemos siendo violentados, pero a lo mejor hemos identificado que el vecino, que nuestro primo, que nuestros amigos, que alguien cercano a nosotros está siendo violentado y está siendo violentado de forma constante. ¿Qué puedo hacer yo? No, Dani, pues yo no puedo hacer nada porque seguro le gusta. No, no es así. La violencia a nadie le gusta. Lo que pasa es que la persona está asustada y cuando estamos asustados, muy probable, uno de los mecanismos es que nos quedemos inmóviles, no querramos hacer nada, tengamos miedo. Entonces, no es que le guste, a nadie nos gusta la violencia. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Es importante que se establezca una comunicación, el hablar y el decir, ¿sabes qué? Sobre todo en un espacio privado, ¿no? Una llamada telefónica, una llamada al celular, en donde le dé yo a saber a la otra persona que sé que está siendo violentada. ¿Por qué es importante? Porque la persona muy probablemente no nos los va a decir por vergüenza. Porque se ha construido un juicio social en donde decimos, si le pegan es porque le gusta. Si la maltratan, pues ya se hubiera ido, pues es bien fácil, tú agarras tus cosas y te vas, ella trabaja. Sí, pero las situaciones no funcionan así, lamentablemente. Entonces, debemos de hacerles saber al otro que sabemos que está siendo violentado. Y también le debemos de decir que nos preocupa su seguridad. Oye, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que está siendo violentada, que está siendo violentado, y me preocupa tu seguridad. Quiero que sepas que estoy contigo y que puedo ser tu apoyo. El brindar nuestro apoyo es para las personas que están siendo violentadas la oportunidad de generar una red en donde ellas puedan caer o en donde ellos puedan caer, donde digan, tal persona me va a ayudar. Y es importante que le digamos con qué vamos a ayudar. Oye, te voy a ayudar, pues a lo mejor si te tienes que salir, pues te vas a venir a casa. Si te tienes que salir, te voy a ayudar económicamente. Si te tienes que salir, te voy a apoyar emocionalmente, porque a lo mejor mis recursos económicos y mis recursos físicos no me dan para ayudarte de otra forma, pero yo te ayudo, o sea, yo te acompaño si tienes que poner una denuncia, o sea, ¿cómo te voy a ayudar? ¿No? ¿Qué es lo que puedes obtener de mí? Es muy importante que no culpemos o avergoncemos a la persona que está sufriendo de violencia. Es que es porque te dejas, o sea, es que desde el inicio te dije que no, porque este tipo de juicios lo único que hace es alejar a la persona, porque la hace sentir responsable y culpable de esta situación, ¿no? Tal vez responsable sí lo sea, pero culpable no, y no es el tema, pero es importante que no la hagamos sentir avergonzada, que no lo hagamos sentir culpable, ¿no? Si es que pues, es una situación que está pasando y que lo importante es resolverla. No es momento de juicios. Ayudar a crear un plan de seguridad, lo comentaba en el anterior, es importante que si nosotros estamos viviendo un confinamiento de agresión, un confinamiento peligroso, la persona con las que vivimos, creemos un plan de seguridad. Si se llega a salir de control esto, ¿qué puedo hacer yo para salvaguardar mi integridad y la integridad de las personas a las que amo y que pueden estar siendo violentadas? Explicarle que si decide quedarse en ese espacio, está bien, tú vas a seguir apoyándola o apoyándolo, que no pasa absolutamente nada. El saber que cuenta con nosotros de forma incondicional es muy probable que genere esta seguridad que le está haciendo falta, esta tranquilidad que le está haciendo falta para poder reaccionar ante esta violencia, ante esta violencia que está viviendo, y muy probablemente podamos estar salvando la vida de alguien. Es bien fuerte comentarlo, pero es así. Y si nosotros ya nos identificamos como personas que estamos ejerciendo violencia, tengamos digamos, como la conciencia de identificarnos, al momento de identificarnos, de trabajar con nuestras emociones. Estoy siendo violento, ¿por qué estoy siendo violento? Porque estoy enojado, porque estoy frustrado, porque estoy estresado, porque estoy aterrado
a lo mejor ante esta situación? ¿Qué es lo que me está causando este enojo y esta irritabilidad, este malestar y esta impulsividad para yo violentar al otro? Es muy importante que nos reconozcamos como agresores o como víctimas, ¿no? Si es que está pasando, esperemos que en la mayoría de nuestros hogares reine la tranquilidad, la felicidad y los buenos modos, pero si no es así, que sí nos identifiquemos si estamos siendo víctimas o si estamos siendo nosotros agresores. Como que aquí en esta imagen podemos ver cómo la cuestión de poder está muy relacionada con el aprendizaje, porque esto es un punto importante. A mí esta imagen me gusta mucho porque el padre regaña a la madre regaña al niño y el niño se desquita con las mascotas, con los juguetes, con los compañeros, y hay veces que cuando llegan a nuestras aulas o cuando llegan a nuestros espacios y vemos a un niño enojado y vemos a un niño que patea, que pega, que está molesto, pues evidentemente hay una razón. El mercado enojadísima, que te venda las cosas, que te quite el carrito, o que mientras vienes manejando te refresca y te recuerda creadora, dices, bueno, ¿por qué vienen tan enojados? Porque se están creando en un círculo de violencia. ¿Cómo podemos romper el círculo de violencia? Y me parece que la forma ideal de romper con el círculo de violencia es comprendiendo que somos agresores, si es que lo somos, o comprendiendo que somos víctimas y trabajar con mucho amor con los más vulnerables de la casa, ¿no? Con los hijos, con nuestras mujeres o con nuestras esposas, con nuestras mascotas. El simple y sencillo hecho de detener, reflexionar y no ejercer violencia sobre el otro, estoy creando un corte a este círculo de violencia que puede ser tan fuerte que puede poner en riesgo, no va a perder la vida probablemente, pero yo puedo perder mi libertad, ¿no? Ante un de impulsividad puedo cambiar mi vida total y absolutamente. Entonces es bien importante que entendamos que en este círculo de violencia no somos, no son las víctimas quienes más pueden perder, ¿no? También los agresores están sufriendo y también los agresores pueden perder cosas importantes. Y bueno, con esto daríamos por terminada nuestra conferencia y abriría un pequeñito espacio para leerlos a través del chat. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, algo que les interese expresarme, estoy abierta a que lo comenten en el chat, escribiéndome. Entonces, pues aquí los voy a esperar a que me digan si tienen alguna duda o comentario. Vamos a esperarnos. Ok. Veo que están escribiendo varias personas. Pero todavía no veo absolutamente nada. Por lo pronto quiero agradecerles que observo que la mayoría de las personas que ingresan se quedan acá con nosotros. Me da muchísimo gusto que podamos mantenernos y que recibamos esta información tan bien. Okay. En caso de violencia en el trabajo, ¿cómo podemos apoyar al violentado? Ok, es importante aquí violencia en el trabajo, que el jefe o que alguien esté ejerciendo violencia hacia otro empleado, esa es la pregunta, o si yo me doy cuenta que mi compañero de trabajo o que la persona que está trabajando conmigo está siendo violentada. Me gustaría saber qué es entre compañeros. Ok, esto es bien importante, bien importante
de trabajar. De hecho, ya hay una norma en México, que es la NOM 035, y nos habla de la importancia y de la seguridad psicoemocional del trabajador. Es importante que los jefes pongan mucha atención de interpersonales entre los trabajadores de nuestro espacio. Cuando yo me observo y cuando yo me doy cuenta que se están violentando determinadas normas o ciertos códigos, es necesario hablar individualmente con cada uno de ellos y si veo que no hay un cambio, sí generar un espacio en donde se hable con las dos personas para conciliar. Es importante que comprendamos que el trabajo es un lugar en donde vamos a converger para un fin común, que es el de obtener recursos económicos y obviamente el desarrollo profesional y personal. Entonces, es súper necesario que observemos, porque hay veces que observamos como superficial y no nos damos cuenta. Pero si teníamos, por ejemplo, un trabajador que estaba con muy buen nivel y de repente ya no está tan bien, necesito ubicar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde estamos fallando? ¿Está pasando algo en casa? ¿Está pasando algo aquí? Tengo que ubicarlo. Que debemos recibir valores y respeto a todos los seres vivos, y claro, es muy importante. ¿Cómo generar autoayuda? ¿Hay algún ejercicio? ¿Cómo generar la autoayuda para identificarnos como agresores o como víctimas? Tiene que ver mucho con el que identifiquemos si estamos actuando de forma asertiva, si estamos dañando al otro. Definitivamente debemos de buscar ayuda. Si me siento en displacer conmigo o mi acción con otras personas, definitivamente tengo que buscar apoyo psicológico. Eduardo Pérez nos pregunta, ¿cómo manejar la violencia de una mujer hacia un hombre? Ya que en este caso implica la parte social y complejos de inferioridad. Sí, es un punto importante. Mire, lamentablemente la violencia de las mujeres hacia los hombres es constante, es cotidiana, y a veces es una violencia que se queda mucho dentro del plano de lo doméstico y se queda callada. ¿Por qué? Porque a los hombres les avergüenza decir que están siendo violentados. ¿Qué es lo más importante? Identificar que estamos siendo violentados y establecer reglas. ¿Cómo establezco reglas? Hablando y ejerciendo, digamos, mi derecho al respeto. Daniel, pero es que eso es bien complicado. Si es muy complicado, no estás pudiendo trabajarlo, es necesario que busques apoyo psicológico, es necesario que busques apoyo psicológico para ti y para tu pareja, si se están viendo esos grados de violencia. Porque también las mujeres, recuerdo hace poco, no, ni tampoco, hace como un año, una chica que le clavó un puñal en el estómago a su galán, a su exnovio, no sé. También sucede, por supuesto. Y debemos de tener mucho cuidado de si yo me estoy dando cuenta que mi pareja es impulsiva, si yo me estoy dando cuenta que mi pareja es violenta, mantener una cuestión de respeto, puntualizarlo, y es muy importante buscar esta parte de si no se puede conciliar, si no quieres ir a terapia, si no, pues entonces alejar. La forma de alejarnos de eso. Se habla acerca de la violencia psicológica en el trabajo, la que los jefes ejercen a los subordinados. Sí, claro, es una violencia pues común, porque como lo hablábamos, está relacionada con estos puntos de poder, ¿no? El hecho de las relaciones de poder hacen que seamos susceptibles de recibir violencia. A este tipo de violencia se le conoce como bullying, que es como el bullying en el trabajo, y me parece de la misma forma que es importante que seamos puntuales, que cuando alguien nos violente, inmediatamente pongamos un alto. No, Daniel,
es que no se puede. Claro que sí. Si tu jefe te está violentando de alguna forma y tú lo percibes, es importante que con todo respeto se lo hagas saber al jefe, no sé, Juanito. Oye, licenciado Juanito, le quiero comentar que la forma en la que me llamó la atención hace 10 minutos me hizo sentir violentado de su parte. Agradecería que no volviera a suceder. Siempre, con todo respeto, expresar que algo no nos está gustando. Cuando estamos hablando de jefes, cuando estamos hablando del jefe al subordinado, el subordinado también tiene toda la posibilidad de decir alto, no me gusta. Esto que estás haciendo no me gusta. Esto que me estás haciendo sentir no es agradable y no lo voy a permitir. ¿Cómo debo de reaccionar? Obviamente de una forma asertiva, siendo amable y explicándole al otro, porque de lo contrario se convierte en un círculo vicioso de agresión. Pues no le importa, como jefe lo puedo seguir haciendo, ¿no? Puedo seguirte haciendo sentir mal. Y como subordinado, como trabajador, me quedo callado, no vaya a ser que me vaya a regañar. No, no necesariamente. Me parece que es muy importante que expresemos cuando algo no nos gusta. Ok, Ángeles Toledo, ¿podrías mencionar algunos datos e información de instituciones a las que puedan acudir para solicitar orientación si una persona está siendo violentada? Actualmente tenemos varias instituciones. Una de ellas es el DIF, el Instituto de las Mujeres. Siempre hay fiscalías especializadas. ¿Cuáles son las fiscalías? Estas agencias del Ministerio Público tienen fiscalías que son espacios en donde trabajan específicamente con la agresión hacia las mujeres, y obviamente el 911 es uno de los números inmediatos de ayuda, de apoyo inmediato, de reacción inmediata, en caso de que estemos recibiendo maltrato físico. Inmediatamente, pues los oficiales deben de acudir a nuestro apoyo. Ok. Sí, sí, me parece que tienes mucha razón, David. Los programas de televisión incitan a la violencia definitivamente. No solamente los programas, en general hay una forma de ver la violencia como muy normal. Por eso es bien importante que la identifiquemos y que contactemos con nuestras emociones para saber si estamos siendo nosotros violentados o si nosotros estamos violentando, porque sí hay una normalización de la violencia de forma exagerada, y sobre todo se normaliza mucho en los hombres. O sea, es que así juegan los hombres, es que así se llevan los hombres. Oigan, no, a los hombres también les duele, y a los hombres también no les gusta que los traten mal, y a los hombres les gusta que los traten con respeto. O sea, es bien importante que comprendamos que esto no se trata de hombres o de mujeres. A nadie le gusta ser violentado, ¿ok? Y bueno, me pregunto si hay, esta conferencia va a estar en YouTube, como las otras conferencias que brinda la editorial, y tienen la oportunidad de ir a verlas posteriormente, ¿no? Agradezco muchísimo su atención. De verdad, espero esta información les ayude. Espero esta información pueda ayudar a las personas que están cercanas a ustedes. Y si es que ustedes están siendo violentados, tomen la decisión de salir de este círculo, y de la misma forma, si están siendo agresores. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, y pues les deseo una excelente semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.